En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Vamos a pedir dar lectura a la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Con fecha 7 de agosto se ha recibido por correo electrónico un oficio de la Dirección General de Concesiones que da respuesta a un oficio de nuestra comisión que enviado a solicitud del honorable senador señor Durresti, donde pide informar respecto de los trabajos que se están ejecutando en la ruta 5, en el tramo Temuco-Río Bueno, así como aquellos trabajos que están pendientes y las razones que justifican la situación dependiente, precisamente. Luego se ha recibido por correo electrónico un informe que fue solicitado por esta comisión a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la historia de la Ley 21.082, Fondo de Infraestructura. Este informe consta de 57 páginas, así que al igual que el oficio anterior, se lo vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos. También se ha recibido una copia de una carta que enviaron de la Directiva de Asociación de Funcionarios de la Dirección de Obras Hidráulicas, Recording in progress. que fue dirigida a su excelencia el presidente de la República, en la cual hacen presente denuncia de acciones antisindicales y mandaron copia a varias organismos, entre ellos a las comisiones de obras públicas del Senado y de la Cámara de Diputados. Y por último, hay un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es una glosa de información relativa a la ley de presupuesto del sector público correspondiente a este año. Toda esta información se la vamos a enviar, señores senadores, a sus correos electrónicos. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Y vamos entonces a continuar en el estudio del proyecto. Puntos varios, sí, sobre la cuenta, sí. Senador Gaona y senador Flores. Sí, gracias, presidente. Quisiera que se pudiera oficiar a la ministra de Obras Públicas y a la ministra de Cultura y Patrimonio respecto de la situación que tenemos con el corte de la ruta 5 en la concesión Los Vilos Santiago, el enlace Illapel, que está completamente inundado. Y creo que están entrabados en un tema de que nadie se atreve a hacer nada porque es un sitio Ramsar, el problema de la falta de drenaje de la laguna Conchalí, producto que se produjo por las marejadas, un estancamiento de bancos de arena y nadie quiere sacar la arena porque es un sitio Ramsar. Entonces, el problema es que hoy día estamos con la ruta 5 inundada, cortada completamente en el carril o en la pista de norte a sur, y se sigue inundando y ya pronto se va a cortar la otra ruta y vamos a quedar con la ruta 5 completamente cortada. Ha pasado una semana y no se ha resuelto el tema. Entonces aquí no quiere intervenir la compañía minera que está aledaña al tema, no quiere intervenir el Ministerio de Obras Públicas de la zona, no quiere intervenir la delegación provincial, nadie quiere intervenir y mientras tanto se sigue inundando la ruta. Así que quisiera que el Ministro de Obras Públicas nos dé explicaciones de eso, lo mismo que si esto tiene que ver con algo del Consejo Monumento Nacional, porque entiendo que tiene la tuición sobre los sitios Ramsar. Puedo estar equivocado en eso, así que habría que chequearlo para ver si también se le oficia a la ministra de la Cultura y Patrimonio. Eso, presidente. Perfecto, senador Gaona, sí. Senador Flores. Gracias, presidente. Yo quisiera pedir el acuerdo de la comisión para poder oficiar a la ministra de Obras Públicas, particularmente por un tema que de verdad cuesta encontrar una explicación razonable. Lo digo en una línea. Hace unos 4 o 5 años atrás se inició la construcción de una barcaza. La isla Huapi, que es una isla que está en el centro del lago Ranco, en la comuna de Futrono y la comuna del lago Ranco, es una comunidad indígena en su totalidad. Son cerca de 500.000 de personas, más una gran cantidad de visitantes que llegan allí. Se murió harta gente, presidente, cuando ellos sacaban en bote a remo sus productos agrícolas, pero también sus animales. Y como no los podían sacrificar, porque al sacrificarlos y llevarlos muertos arriba de un bote, al otro lado donde tenían que llegar les pagaban nada y no podía regresarse con la carne porque no hay luz eléctrica en la isla.
De tal manera entonces que metían la prueba del bote sobre la panza del animal y el animal iba vivo en la prueba del bote. Esos lagos se encabritan de un rato para otro y murió mucha gente ahogada tratando de sacar sus productos agrícolas. Por esa razón, en el retorno a la democracia, construimos una pequeña barcaza. Por primera vez en la historia entró un tractor. Era la cabida máxima. Han pasado 30 años de eso, presidente, y se mandó a construir una barcaza mediana. Se han invertido 2.000 millones de pesos y la barcaza tiene 3 años de estar botada en un sitio, abandonada, con toda la obra gruesa construida por un problema de contrato. Entonces, ya sabemos que la Obras Públicas no mandó construir una infraestructura o una estructura como esta. Compró un servicio, es una cosa tan rara. Y yo pido oficio a Contraloría y pido oficio a la ministra. Porque mientras tanto se resuelve un desaguisado administrativo con un alto costo, esa embarcación se está echando a perder, está a la intemperie ya 3 años y la gente sigue sin barcaza. O sea, las que están en servicio hoy día dicen que la van a agrandar un poquito para ver si entra algo más. Son 500 personas, presidente. En la misma isla se instaló a través de INDAP un sistema de agua para riego, para que puedan tener sus pequeños cultivos. Y resulta que ese es el agua que utilizan ahora comillas para consumo humano porque no es potable, no hay una comilla entrecomillado al potable. Entonces, la gente está usando el agua del riego, es una simple tubería de una fuente de agua para consumo. Eso es inaceptable desde el punto de vista del cumplimiento del Código Sanitario. Entonces, la pregunta es, ¿y el APR cuándo? Y peor, se construyó una posta rural, posta que está mal construida, que está en un terreno inestable, pero aun cuando la lograsen estabilizar, el problema es que no puede funcionar porque no pueden darle la autorización sanitaria porque no tiene agua potable una posta de salud. Entonces, presidente, ¿qué han hecho la gente de Isla Guapi para recibir semejante castigo? ¿Y qué ha hecho la comunidad regional de Los Ríos para recibir tanta ineficacia del Ministerio de Obras Públicas? Y son 3 cosas que tienen que ver con más o menos lo mismo y además un reclamo al municipio. Así que pido oficio a Contraloría y pido oficio a la ministra de Obras Públicas para que chicotee, pues, para que apriete la mano y que estas cosas, que son miles de millones, no se sigan perdiendo. Lo otro, presidente, también a la ministra de Obras Públicas, agrego, es la solicitud de que se refuercen los equipos regionales, porque recordemos que terminándose el contrato estandarizado en todo Chile entre las empresas sanitarias y los grupos de APR, que lo que hacían las sanitarias era darle soporte técnico, un electromecánico, un mecánico, un asistente administrativo, en fin, todo eso lo daban las sanitarias. Se termina eso con el compromiso de que el Ministerio de Obras Públicas iba a implementar el reemplazo. Se suponía que iban a reemplazar más de 400 profesionales que tenían la sanitaria en la suma, pero resulta ser que el presupuesto le dio como para 100 y un poquito más. Entonces, en la región de Los Ríos hay 2 personas para atender, entiendo que son más de 200 APR y que cuando falla una bomba no hay quien la atienda. Y sabemos la situación de los APR, presidente. O sea, sabemos que no tienen plata para contratar a nadie y son los mismos vecinos los que al final asumen la responsabilidad de la administración para cobrar lo poquito que pagan. Pero no es para arreglar una bomba o un filtro de hierro o un filtro de magnesio o lo que sea, presidente. O sea, hay algo que resolver ahí. Pido derechamente que se refuerce el equipo de la región de Los Ríos. 2 personas, pero ni por cerca son capaces de darles sostén a los APR. Y finalmente, presidente, vi que estaba fuera el director general de Obras Públicas, Boris Holguín, y le quiero pedir formalmente que apuremos el tema de la solución del puente de Santo Domingo. El acceso a la ciudad capital de la región de Los Ríos tiene un estrangulamiento que es saliendo de una curva. Nadie espera, excepto los que vivimos ahí, que saliendo de una curva nos vamos a encontrar con un puente que tiene una sola vía, presidente. Entonces, cuando aparece un camión ocupando todo el puente, usted verá o se imaginará cómo son los dibujos en el pavimento que hacen los neumáticos al chirriar. Gente muerta, gente caída al río, de todo. Y ahí sigue un puente de una vía. Estoy pidiendo un puente mecánico instalado al lado y con urgencia. Gracias, presidente. Muy bien, entonces enviamos los oficios que solicitan ambos senadores, lo acordamos en la comisión y vamos a tomar o retomar la sesión. Estamos mandatados a continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional. Iniciamos un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que crea el Consejo Asesor de Infraestructura Pública. Y nos corresponde recibir a los invitados de la Cámara Chilena de Construcción, a la Vicepresidenta Nacional, señora Vivian Modac,
al gerente de infraestructura, señor Carlos Piaggio, ¿sí? Muy bien, y al abogado de la gerencia de asuntos regulatorios, señor Carlos Pinto. Muy bien, así que los saludamos y les damos la palabra para que ustedes nos digan cómo van a desarrollar la exposición. Muy buenas tardes, señores senadores, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la oportunidad de venir a plantearles nuestra postura respecto de ese proyecto de ley. Trajimos una presentación a la cual ustedes tienen acceso ahí en papel y me gustaría ir dando a conocer, en primer lugar, más que nuestro parecer sobre el proyecto de ley propiamente tal, cuál es la mirada que como Cámara Chilena de la Construcción tenemos de la planificación de la infraestructura a nivel nacional. Ahí, Carlos. Sí. Bueno, nosotros junto con otras entidades que trabajamos en el ámbito de la infraestructura pública, consideramos la relevancia de este tema, porque la infraestructura no es por sí misma. Lo relevante que la infraestructura es para proveer de servicios públicos que permitan una mejor calidad de vida a las personas. Y en ese ámbito es fundamental que haya una política que sea una política de Estado, que sea capaz de planificar con altura de miras, con un largo plazo, cuál es el plan de infraestructuras a realizar de manera, como dice ahí, de mejorar la calidad de vida de las personas, pero no solamente dedicado a las personas, sino que también a la mirada para que permita el desarrollo productivo de los sectores estratégicos a nivel nacional, con mirada territorial, de manera que se pueda generar las condiciones para el adecuado desarrollo del país y la equidad en la distribución de los servicios. Consideramos que tiene que ser una mirada, como dije ya, de largo plazo, donde además interactúe no solamente el mundo público, sino que también el mundo privado. El proyecto de ley deja establecido, implementada esta agencia a cargo de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, y justamente por lo dicho anteriormente, nosotros consideramos que en realidad tiene que estar una infraestructura que esté por encima del Ministerio de Obras Públicas, porque no es el único que provee infraestructura, sino que hay un montón más de otras entidades que no son solo ministeriales, sino que también servicios públicos encargados de proveer esa infraestructura. Nos parece fundamental también que esta mirada de largo plazo permita tener un proyecto, planes de infraestructura que trasciendan los periodos gubernamentales, porque en tal caso hay una continuidad en la provisión de los servicios que se requieren, y todos los estudios demuestran, como dicen ahí, que una continuidad en la inversión asegura crecimientos, como dice ahí, del orden del 5% al año en la formación bruta de capital, y asegurar también un crecimiento mínimo del PIB de un 3%, cosa que es una meta que tenemos ya como país desde ese tiempo. Entonces, nuestra mirada es orientarnos a una política de infraestructura que tenga una mirada cada vez más transversal, es decir, que participen ministerios, servicios públicos, entidades privadas, la academia, interactuando para tener esta mirada de futuro, una mirada que tenga también, incorpore los temas de resiliencia, de sostenibilidad en el tiempo, y que tenga también una mirada de equidad y adecuada distribución territorial. Cuando planificamos en Santiago, la mayoría de los proyectos se quedan en Santiago, y bueno, yo escuchaba aquí a los señores senadores y nos vamos quedando un poco más atrás en el resto. Entonces, aprovechar lo que hoy día existe, la entrada o la incorporación de los gobiernos regionales también para incorporarlo en este análisis y en esta definición estratégica de un plan de largo plazo para la infraestructura. Y bueno, ahí un poco más de lo que ya venía conversando. Este proyecto de ley fue planteado y toma como referente estos dos estudios que aparecen ahí, el de la CENEP y el de la OSD, donde uno de los temas que se ha conversado últimamente tiene que ver con el retraso importante, o donde se generan los nudos críticos para el avance y la conclusión de los proyectos, porque lo que nos interesa no es tener proyectos, sino es tener la infraestructura que provea el servicio que se requiere. Y ahí, como se menciona ahí, la mayoría de ellos se ocurren de acuerdo a las ineficiencias que existen, las descoordinaciones que existen entre los distintos servicios. Entonces nosotros estamos promoviendo
una agencia que sea supraministerial, que esté por encima de los ministerios para que sea capaz de definir, planificar, coordinar, supervisar también, de que todo lo que se genera como un plan se vaya construyendo, porque no necesitamos más planes, tenemos muchos. Eso. Aquí un poco repetir temas que nos parecen fundamentales, que sea independiente de un ministerio en particular, que sea supraministerial, como lo mencioné, y otro tema que es sumamente relevante es que sea vinculante, porque la verdad es que si no, de nuevo nos quedamos con planificaciones que se transforman en escritos y que quedan guardados en los estantes. Disculpen, yo soy lo menos políticamente correcta que hay, pero es lo que me ha tocado ver en los casi más de 35 años que trabajo en esto, y por lo tanto nos parece que es fundamental que sea vinculante para que lo que se decida allí realmente se concrete. Sí, no se preocupe porque en el Congreso hay libertad de expresión, así que nosotros tenemos que escuchar todas las opiniones y no podemos, independiente de la cara que le pongan, así que pongan nomás tranquila. Ya. Libertad de expresión absoluta, senador Gato. Excelente, muchas gracias, porque la verdad es que llevo muchos años trabajando en el ámbito de la infraestructura y muchos momentos de decir, ahora es la oportunidad, que es una cosa que nos parece relevante de este proyecto de ley, que por fin se esté hablando la necesidad de una agencia de planificación de largo plazo. Sin embargo, encontramos que tiene debilidades como las que estoy mencionando, fundamentalmente al plantearla como una agencia que está supeditada a la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Pública. Esta agencia además no solamente es una planificación ideológica de cómo debería ser la infraestructura, sino que tiene que tener un carácter técnico, con personalidad jurídica, con patrimonio propio para poder llevar a cabo los estudios que se deban realizar, con el nombramiento de su integrante según la alta dirección pública. Y que debería tener como objetivo la planificación de la infraestructura en el mediano y largo plazo, como aparece ahí, y definir las herramientas de evaluación privada, social, a nivel de Estado, gubernamental, para que este plan no solo se quede en un plan y, como dije, sino que se concrete en los servicios que se requiere. Eso. Y todo esto tiene que ver con las dificultades que vemos hasta hoy día. Hoy día hay muchos servicios de distintos ministerios, de distintas entidades del Estado que planifican de manera independiente, autónoma y que no conversan entre ellas. Entonces, muchas veces, como aparece ahí, nos encontramos que lo que planifica un ministerio se contrapone a lo que está planificando otro ministerio y concluye en que en realidad la infraestructura que se requiere no se lleva a cabo. Por lo tanto, son tantos los actores que intervienen en esto que es fundamental tener una mirada macro, alguien que mire desde arriba y defina cuáles son los lineamientos, que obviamente se pueden ir modificando, el gobierno de turno tendrá algo que decir, pero hay una mirada de largo plazo para lo que se está buscando. Y ponemos ahí algunos antecedentes de lo que ocurre ya en otros países. Partimos con Australia, ustedes sabrán de ello, de Australia, Canadá, pero también nos parece súper relevante lo que han hecho aquí en Latinoamérica, que ha sido sumamente exitoso. Y para ser exitoso en la provisión de infraestructura, lo que se dieron cuenta, era que tenían que tener una mirada externa a los ciclos gubernamentales y que tenían que tener una mirada integrada, que considerara todas las disciplinas y el territorio en su completitud. Le cedo la palabra a Carlos para que nos haga algunos alcances. Muchas gracias, vicepresidente, por su intermedio, presidente. Saludar a los senadores acá presentes, agradecer la invitación. Y si bien, como decía nuestra vicepresidenta, la idea no es entrar tan en el detalle exacto del proyecto de ley, sí, pero sí dar algunos elementos que creemos que son relevantes destacar y también comentar cómo vemos hoy el proyecto de ley. Primero, como está explicitado en la ley, es un consejo asesor de carácter consultivo, y ahí se diferencia bastante lo que plantea nuestro vicepresidente en términos de la necesidad de que haya una vinculación respecto a las decisiones que toma este órgano, y además está alojado en una dirección de un ministerio sectorial, un ministerio que ejecuta obras de infraestructura, y en un nivel, además, la dirección de planeamiento es una de las direcciones que está a un cuarto nivel incluso, dentro del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, también pudiera haber ahí, primero se reproduce esta lógica sectorial, porque Obras Públicas es una parte de la inversión de Obras Públicas, no es la infraestructura. Por lo tanto,
una vez tenemos una mirada, hay una mirada sesgada respecto a la planificación, creemos nosotros, y también genera dudas sobre una eventual superposición respecto a otras unidades que planifican, como decía, y el mismo Obras Públicas tiene el Consejo de Concesiones que también tiene una lógica de planificar y aprobar proyectos en materia de acciones público-privadas. Por lo tanto, no solo dentro del ministerio, sino también a lo largo también de otras unidades y otros ministerios que hoy día desarrollan planes que se renuevan a cada ciclo periodo presidencial. Yo tuve la suerte de trabajar en obras públicas y cada gobierno tiene su plan de infraestructura. Y eso se replica por otros ministerios, Ministerio de Transporte, en fin, digamos, todos los ministerios que ejecutan inversión también tienen sus planes. Por lo tanto, creemos que el que esté alocado en un ministerio sectorial y en una dirección específica es una cosa que no nos da ese carácter de tener una visión de largo plazo. Por otro lado, también se mencionaba acá que es necesario que haya una continuidad en lo que es la inversión en infraestructura. Todos sabemos acá lo que se demora un proyecto desde que se concibe, se piensa, hasta que se ejecuta. Por lo tanto, es necesario tener una mirada larga en materia de infraestructura, sobre todo para aquellos proyectos que son de carácter estructurante, esos proyectos que gatillan actividad, que generan nuevas potencialidades para el desarrollo de actividades productivas. Y hoy día la infraestructura no está siendo pensada así, no está siendo pensada en términos de, y tampoco lo vemos en este proyecto de ley, de generar que a partir de una estrategia de desarrollo país se vincule y se define un plan de infraestructura, que es como debiese ser, no proyectos porque hay que hacer proyectos, porque evidentemente hay necesidades que todos conocemos, pero para desarrollar un país tiene que haber una infraestructura que dé soporte a ese plan, ¿no? Por eso esa mirada de mediano y largo plazo y que permita también definir una priorización de esa infraestructura justamente con esta mirada de país de largo plazo. Y también, evidentemente, las modalidades con cómo se van a llevar adelante, digamos. Esto se va a hacer a través digamos, de contratos directos, licitaciones, o a través de asociaciones público-privadas, en fin, las modalidades, y que en otras partes del mundo se hace así. O sea, nosotros tuvimos la posibilidad de ir a Inglaterra y hay primero hay una institucionalidad que está al más alto nivel, dependiendo del gabinete del primer ministro y del Ministerio de Hacienda, y además tiene una lógica de vinculación con las regiones o con los estados o, digamos, los gobiernos subnacionales en este caso, que también es importante recogerla y que en este proyecto de ley tampoco se ve esa coordinación. Nuevamente, se requiere una institucionalidad que sea más incidente y robusta. Si uno ve también el proyecto de ley, la composición son 5 consejeros y hay una serie de otros participantes que tienen derecho a voz, pero en definitiva vemos que hay una constitución poco sólida en términos de la representación, no solamente del sector público, sino el sector académico, el sector privado, los gremios, otras miradas que en definitiva le dan riqueza a un plan de infraestructura de largo plazo. Por lo tanto, y también vemos ahí en términos de los recursos que maneja, no sé si están mal, bien no las cifras, pero 2 sesiones al mes para un presidente, 20 UF, es como decir... O sea, en definitiva van a dejar radicado el músculo técnico en la dirección de planeamiento, que eso está claro ahí es donde se van a hacer las cosas finalmente. Y nuevamente eso, evidentemente, vemos que no tiene, que tiene este sesgo sectorial y que en definitiva lo que debiese tener acá es poder ejecutar labores efectivas de coordinación con otros ministerios, intergubernamental, actividades de seguimiento y también actualización, porque obviamente nosotros creemos mucho en las miradas de largo plazo, planes de 20, 30 años, pero eso tienen que ser evaluados periódicamente, porque las condiciones van cambiando, las necesidades también, pero tiene que haber un músculo que permita ir haciendo esa evaluación y también verificar que se vayan cumpliendo. Si hay algo que hay acá, como decía Vivian, es que hay muchos planes. Yo creo que de planificaciones hemos vivido harto, pero el problema es que esas planificaciones muchas veces no se cumplen y también no necesariamente responden a una lógica y una mirada de país. Y unos últimos 3 puntos que quería considerar y comentar. Reforzar nuevamente lo que es la independencia de este órgano del ciclo político, que también
no vemos que dentro de la composición y la designación, esto se designa a través de un decreto supremo del Ministerio de las Públicas, la composición de este organismo, por lo tanto, vemos que es muy débil en términos de que se puedan ir cambiando también las composiciones en ese sentido. Por lo tanto, la independencia es fundamental respecto al ciclo político y también una autonomía legal en esa materia, ¿no? Que permita tener la mirada supraministerial, como decía nuestra vicepresidenta, y también cercana a la toma de decisiones. Acá la integración con los gobiernos subnacionales y las planificaciones, y hoy en día que toman más fuerza con los gobiernos regionales, que tienen un poder de decisión importante y además son unidades técnicas. Hace muy poco se constituyeron en unidades técnicas, por lo tanto es importante vincularlos en esta lógica, como lo ha hecho la experiencia comparada. Si hay algo en común en la experiencia comparada es que esto lo han puesto a un nivel, digamos, alto sobre los ministerios, o en algunos otros casos juntaron muchos ministerios, en el caso de Japón, en el caso en Inglaterra también, hay varios casos que se unieron, pero porque para tener esta mirada hay un ministerio de infraestructura que ve vivienda, que ve obras públicas, que ve puertos, que es otra lógica, pero lo importante es el carácter transversal, que con digamos, un alto nivel en materia, digamos, de su ubicación, también con presupuesto, con riqueza técnica, con diversidad en su integración, y que pueda, por lo tanto, tener miradas diversas en ese sentido. Vital acá y un punto fundamental que echamos de menos, la mirada de la ciudad. Una de las cosas, la infraestructura y la ciudad van muy de la mano y en ninguna parte aparece el Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda también tiene algo que decir respecto al desarrollo de las ciudades. Por lo tanto, nuevamente, la coordinación, el poder tener una mirada que aborde todos los puntos de vista y las lógicas sectoriales es muy relevante y no lo vemos acá. Y enfocada al desarrollo productivo del país. O sea, como bien se decía acá, la infraestructura por sí no es un objetivo, sino que es un servicio para las personas, mejorar la calidad de las personas e impulsar el desarrollo productivo de un país, mejorar sus condiciones económicas y de vida de las personas. Ahí están obviamente algunas de las entidades que echamos de menos. Hoy el Ministerio también de Transporte de alguna manera tiene el rol de planificar el tema del transporte, pero ahí nuevamente se cruza con el Ministerio de la Pública. Obviamente los gobiernos regionales también tienen mucho que decir, como las empresas públicas y otros organismos que están descentralizados y ejecutan inversión. Y finalmente queremos recalcar que es importante, si se está haciendo un esfuerzo así, es tener es convocar a una universidad de personas, de pensamientos, de capacidades, justamente para poder tener un plan de largo plazo que tenga una mirada integral y que nos permita justamente ir al objetivo que tenemos como país y como ciudadanos. Eso es, presidente, lo que queríamos comentar, y bueno, obviamente dispuesto a abrir una conversación, dudas y precisar cosas. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Vivian, a Carlos por la exposición, y me pidió la palabra el senador Gaona y después el senador Flores. Gracias, presidente. En general tiendo a coincidir mucho con la apreciación de la Cámara Chilena de la Construcción, porque efectivamente hoy día la institucionalidad pública carece de una coordinación de la infraestructura y especialmente de la inversión, porque en sus primeros tiempos era lo que era el ODEPLAN, después fue el MIDEPLAN, y hoy día es el Ministerio de Desarrollo Social, donde la evaluación de proyectos o la evaluación socioeconómica de los proyectos representa una parte muy minúscula de lo que es el ministerio. Es un ministerio más bien dedicado a todo lo social, los subsidios, en fin, la pobreza, la familia, la discapacidad, en fin. Y lo que tiene que ver con la planificación de la infraestructura es una cosa muy mínima que no da cuenta de las necesidades de coordinación que hoy día ocurre. Antes eran, no sé si se recuerda, los dos somos antiguos en esto, pero las secretarías regionales de planificación y coordinación, las CERPLAC, que era un poco el foco y el énfasis estaba precisamente en la coordinación, planificación de las inversiones y todo eso. Por lo tanto, yo tengo la impresión, presidente, y esta es una conversación que hay que tener con la ministra de Obras Públicas, que más bien este es un proyecto del establishment del MOP. Esto porque pareciera ser que se está creando como un consejo asesor para la división de planificación
no es precisamente lo que necesita la institucionalidad. La institucionalidad necesita una orgánica o una instancia o una agencia, un consejo que no sé si vinculante estrictamente, pero sí que tenga el nivel de influencia y de participación en las decisiones a nivel presidencial, o sea, a nivel del Ejecutivo al máximo nivel, porque si no va a terminar siendo reducido a una agencita por ahí en la División de Planificación, que es otra agencita chiquitita del Ministerio de Obras Públicas que planifica probablemente las obras públicas del país, pero no planifica ciudad, ni vivienda, ni puertos, ni infraestructura hospitalaria, ni la conectividad de la infraestructura hospitalaria, y nosotros en la región lo vivimos claramente, porque vemos que Obras Públicas va por un lado, el MIMBU va por otro. Cuando se licitó la concesión de la Ruta 5, se consideró pasar a nivel la autopista, ¿se acuerda usted ahí de más o menos entre La Serena y Coquimbo? Y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tenía por otra parte unos ejes perpendiculares que con el proyecto MOD tenía que empezar con vías elevadas como 1 kilómetro y angostito La Serena, pues entonces inviabilizaba los proyectos del MIMBO, y ahí uno nota que efectivamente no hay ninguna, pero ninguna coordinación a nivel estatal respecto de la infraestructura. Entonces, yo creo, presidente, que vamos a poder seguir discutiendo esto. Yo entiendo que vamos a escuchar a otros actores, pero esta es una materia que el Ejecutivo tiene relevancia porque significa generar ciertas estructuras en el aparato público, significa presupuesto, significa funciones, significa una serie de cosas que son materia exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, a mí el proyecto como está presentado me parece que no sirve para nada. Sirve para discutirlo, para conversarlo, pero no creo que sea el camino, y por tanto, si el Ejecutivo no tiene una actitud distinta, de mostrar algo distinto, va a ser bien difícil que lleguemos a buen puerto. Entonces yo le pediría, presidente, que tuviéramos una conversación con el Ministerio de Obras Públicas para ver realmente qué es lo que quieren. ¿Quieren una agencia que sea del Ministerio de Obras Públicas o quieren una agencia para el país, que pueda coordinar la infraestructura y pueda desarrollar la infraestructura coordinando a todos los sectores, no solo a obras públicas? Eso, presidente, como comentario. Yo no tengo preguntas en realidad, porque en realidad coincido con lo que señala la Cámara Chilena de la Construcción, y con lo que han señalado otros actores también que han sido invitados a opinar sobre este proyecto, que me parece a mí que no vamos a llegar a buen puerto si no tenemos un cambio importante de la esencia del proyecto. Porque a mí la esencia no me cuadra por ningún lado. Gracias, senador Gaona. Senador Flores. Presidente, coincido con el senador Gaona, de hecho lo habíamos estado conversando. Para quienes hemos trabajado en Mideplan durante varios años, Orplan primero, dependiendo directamente de la Presidencia de la República para planificaciones de desarrollo regional estratégico, lo que fue Odeplan después, ampliando su cobertura, y lo que fue Mideplan en sus inicios, digamos, cuando lo que se pretendía era cumplir con su denominación. Ministerio de Planificación y Cooperación era el ministerio, por lo tanto tenía que ver cómo hacía participar al mundo privado y al mundo internacional a través de distintos mecanismos de cooperación. Y la CERPLAC, que dice mi colega Gaona, eran secretarías regionales de planificación y coordinación, justamente porque el objetivo era que, si hay poco presupuesto, que ha sido histórico en países como del tamaño del nuestro, ¿cómo hacíamos que esa poca plata efectivamente diera respuesta a necesidades estratégicas? Yo recuerdo, se lo comentaba Sergio, una vez cuando un alcalde planteó como el gran proyecto comunal tener un liceo agrícola. El alcalde al lado, su gran proyecto comunal era tener un liceo agrícola. Y 2 comunas más allá, el gran proyecto de desarrollo comunal era tener un liceo agrícola. ¿Cuál fue nuestra posición? Decirle: muchachos, esta es la población de ustedes, esta es la vulnerabilidad de ustedes, estas son las posibilidades de ustedes, este es el mundo rural de ustedes, por lo tanto se rechaza se rechaza ese, sigamos avanzando en este otro. Lo que usted creo que necesita es toda esta lista. Y se conversaba con la autoridad comunal para ampliarle un poquito la visión de lo que es el espectro comunal. Cuestión que era función de otra materia, era del intendente regional, hoy día el gobernador regional, más el delegado. Lo que está pasando, y concuerdo plenamente con la postura de la Cámara Chilena, presidente, es que no solamente esto hace girar la idea matriz, sino que intenta, planteamiento de ustedes, dar respuesta a una necesidad
que no solamente los actores públicos sienten, sino que particularmente el actor privado, que es el que invierte, y por otro lado la ciudadanía que espera. Entonces, creo que tal como lo dijo otro colega en la sesión anterior, cuando expusieron algunas personas en relación al proyecto desde el ministerio, que no podíamos seguir haciendo que el mismo Consejo de Concesiones sea un poquito más grande, le damos no, lo que necesitamos es otra cosa. Entonces, bienvenida la planificación y la mirada a largo plazo, como ya se dijo aquí, con revisiones permanentes. Así se hacen las planificaciones en los países que avanzan rápido, la del mediano plazo y lo de la coyuntura. Pero eso tiene que estar reflejando un esfuerzo nacional y en eso el privado no puede estar fuera, tiene que sentirse cómodo y como actor principal, decir los problemas que hemos tenido con otros privados también, pero el sector público tiene que usar sus atribuciones de administración de las normas, ¿te fijas? Más que ser un componente que sea el que financie todas las inversiones. En esto el público-privado. Concuerdo plenamente, o sea, creo que estas observaciones que hacen respecto de la ubicación jerárquica, respecto de la composición de los miembros que toman las decisiones, de la independencia o la autonomía del poder político de turno, el que sea, y respecto del alcance institucional, no puedo estar más de acuerdo con usted. Yo creo que, tal como lo señala el senador Gaona, creo que necesitamos tener una conversación distinta con el ministerio y a ver si lo que queremos es aumentar un poquito las pequeñas cosas y la burocracia de las pequeñas cosas para hacer pequeñas cosas, o estamos pensando en grande de cómo juntamos al mundo privado con el mundo público en un solo objetivo bajo un solo paraguas institucional, que no le resta responsabilidades ni tareas al MOP, no le resta al Ministerio de Vivienda, al revés, lo que hace es, desde una instancia mixta, poder generar acuerdos nacionales que tienen que ver con inversión pública, inversión privada y prioridades ciudadana. Gracias, presidente. Gracias, senador Flores. Bueno, me toca opinar a mí. Sí, mira, yo primero voy a hacer uso del principio que nos dijo aquí Vivian cuando partió su exposición, que es esto del pluralismo y la libertad de expresión. Entonces, yo primero quiero decir que es importante ver el nombre del proyecto de ley. Proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Consejo Asesor de Infraestructura Pública. Entonces, lo primero que hay que discutir es, bueno, cuál es el marco y el objetivo. Entonces, por supuesto que hay inversión privada que sea en muchos ámbitos y que yo creo que siendo necesaria para el país, escapa a este debate. Escapa porque hay libertad de que la empresa define el día de mañana, bueno, yo quiero, no sé, invertir en un data center, o quiero invertir en un proyecto minero, o quiero invertir en el comercio, y eso no va a tener un vínculo directo con con lo que atañe a este proyecto de ley que acota su rol de infraestructura pública, lo que no quiere decir que sea solo el Estado, pero quiere decir que el Estado tiene un rol protagónico, no excluyente ni exclusivo, y por supuesto también participan privados. Pero yo creo que es importante ese marco, porque si no, queda un poco, en mi opinión, ambiguo cuál es el objetivo de lo que se pretende. Y lo que yo aquí rescato del debate y de la propuesta, yo me parece que el tema de la coordinación intergubernamental es un aspecto relevante. El proyecto de ley contempla un representante del MOP, bueno, de Hacienda, que tiene que ver con los recursos, obviamente, del Ministerio de Economía y MDS. MDS tiene que ver más bien con lo que decían ustedes, la planificación, la evaluación. Claro, lo que uno echa de menos ahí al menos es transporte y vivienda. Yo ahí creo que cubriríamos más la preocupación que ustedes nos plantean de la intergubernamentalidad. ¿M? Claro, sí, lo que pasa es que yo tengo una duda, porque yo he visto consejos que hay muchos ministerios y la sensación que tengo es cuando se integran muchos ministerios, porque uno podría terminar diciendo por qué no está educación, es que al final son tan grandes que se terminan siendo poco operativos. ¿Ya? Entonces yo ahí sí tengo un cierto resguardo que me parece a mí que el exceso de actores a veces no facilita la coordinación, sino que la entraba. Entonces ahí tengo una duda que podemos discutir, pero donde yo me quería centrar, para ser bien sincero, es en dos aspectos que derechamente yo no entiendo y no comparto, ¿ya? Y que está tratando de revisar, que está bien repetido en el documento. Y es cuando nos dicen que tiene que ser autónomo del gobierno y autónomo del ciclo político. Y ahí es donde yo no entiendo.
Porque ¿cómo puede haber una infraestructura pública que la diseñemos y que sea autónoma del gobierno? O sea, eso yo no lo puedo entender. A menos que alguien me diga que la infraestructura pública la van a hacer privados, protagónicamente o exclusivamente, a mí no me asustaría si lo quieren discutir, me parece válido, y que lo va a hacer definiendo ellos lo que consideran son los lineamientos. Y yo ahí sí reivindico a la política. O sea, ¿quién tiene el deber o la potestad ciudadana de definir cuáles son las prioridades en la infraestructura pública? Un experto privado, por muchos conocimientos que tenga y méritos, el representante de un gremio empresarial, no sé, hasta podríamos decir un representante de la sociedad civil o el gobierno electo por los ciudadanos y las ciudadanas y el cual se le dio esa facultad. Entonces yo no puedo compartir, soy absolutamente contrario a esta idea de que hay órganos autónomos de los gobiernos y que tienen un poder para tomar decisiones, porque ustedes nos dicen que no tiene que tiene que ser vinculante, por sobre lo que la gente eligió. Si los que estamos aquí en esta mesa, senador Gaona, senador Flores y yo mismo, si hacemos un alegato, justo o injusto, lo hacemos porque nos eligieron para representarlo, digamos. Y senador Gaona hablaba aquí de la carretera, Ruta 5, y él tiene que ir a ver la casa, si el problema no se resuelve, y tiene esa facultad. Podría haber, no sé, el día de mañana. Entonces, ahí creo que se produce una confusión respecto al rol que tenemos. Yo creo que este tiene que ser una entidad eh, que no puede ser autónoma del gobierno, porque es al gobierno al que entregamos la facultad soberana de tomar decisiones, que no tiene que ser el único involucrado, podemos evaluarlo, pero no, no puede ser. Y lo segundo que tampoco entiendo es cuando me dicen autónomos del ciclo político. O sea, lo que uno podría colegir de eso es que entonces se elige un presidente o presidenta y que este consejo funcionara con independencia de ese presidente. Entonces, al que nosotros le damos la facultad de elegir y gobernar por sus ideas y su programa, no le vamos a dar ninguna facultad para intervenir y tomar decisiones en este consejo. Entonces, a mí me suena como que esto queda amarrado antes y el gobierno que viene en realidad no tiene ningún poder de decisión. Yo creo que eso es una mala política pública, porque no respetan la decisión de la democracia. Es como si a mí me dijeran, yo soy senador de la región de Coquimbo, y usted en los próximos proyectos de infraestructura clave de los próximos 4 años, usted no puede opinar porque fue definido por un órgano autónomo y fue ajeno al ciclo político, por lo tanto usted no es parte de esto y esto está definido. O sea, eso yo no lo aceptaría. Porque si la gente no eligió, nos da a nosotros la responsabilidad de tomar decisiones y no es tan complejo. Nos pusimos de acuerdo en que una prioridad era la desaladora y es la principal obra de infraestructura pública que tenemos hoy día priorizada en la región porque es debido a muerte, digamos. No hay término medio. Entonces, a mí me produce harto ruido algunos de los conceptos que se han emitido. Es una opinión pregunta por si acaso. Damos la segunda ronda. Tiene la palabra. Sí, quizás la forma como está expresado o la lectura que usted le da es un poco distinta de lo que nosotros estábamos pensando cuando lo planteamos así. En realidad, cuando nos decimos que sea independiente del gobierno de turno, no es que no converse, porque obviamente tiene que haber una conversación. Si aquí estamos hablando de una planificación que sea realizada en concordancia y en coordinación entre el mundo público y el mundo privado, y por lo tanto el gobierno es sin duda fundamental. Lo que estamos diciendo es que al ser una mirada, lo que nos parece lo fundamental, que sea una mirada a largo plazo, por lo tanto, que haya un lineamiento claro hacia dónde se quiere dirigir el país y cuáles son las bases de infraestructura en realidad que se requieren para que el país se desarrolle en tal o cual sentido. Y esa mirada trasciende los 4 años. En general, presidente, ocurre que entre que uno piensa un proyecto, entre que se piensa un proyecto y el proyecto se realiza y se inaugura, pasan más o menos 10 años. Entonces, si eh, los gobiernos duran 4 años y no está permitido por la Constitución, ¿no?, que este gobierno sea reelecto de inmediato, entonces
si cada gobierno hace su propio plan, independiente de esta mirada de largo plazo, nos encontramos con que avanzamos en algo y después nos paralizamos porque un gobierno puede tener una opinión distinta de la otra. Entonces, lo que estamos proponiendo aquí en realidad es un trabajo colaborativo con mirada de largo plazo, conformado por el mundo público y por el mundo privado y sobre todo dándole la prioridad al gobierno, y lo dijimos en nuestra presentación, a lo mejor no quedó adecuadamente planteado en la presentación, es que por supuesto cada gobierno tiene la potestad de priorizar, reordenar, pero siempre buscando mantener esta mirada del largo plazo. Y no es que estamos proponiendo que esto sea, que la infraestructura sea planificada por los privados. Nosotros dijimos ahí cuál nos parece que debería ser una composición adecuada. Después habrá que ver qué representantes de cada entidad del país va a estar presentado ahí, pero nosotros lo que estamos proponiendo es que haya una mirada que vaya como dije, en concordancia y en coordinación entre el mundo privado y el mundo público. Hoy día la Dirección de Concesiones permite, la Ley de Concesiones permite e incentiva la iniciativa privada. La mayoría, muchos de los proyectos que están en cartera de concesiones son proyectos que son producto de una iniciativa privada. Entonces, lo que estamos proponiendo es que ese trabajo colaborativo, esta participación público-privada, tenga una mirada a largo plazo para que no sea solamente en un proyecto, sino que en ver el beneficio y el bienestar del país, incluyendo otras cosas que a veces un gobierno puntual por la premura o por los requerimientos que tiene, no puede incorporar en sus planes. La resiliencia y la sostenibilidad son fundamentales. Aquí usted, presidente, nombró la desaladora. La desalación es un proyecto que se viene promoviendo desde el mundo privado hace más de 15 años. Hace más de 15 años y con una mirada además estratégica y que no solamente considera una desaladora, sino que una mirada también integral de cómo se puede resolver el sistema de aguas en una cierta región. Entonces, es un poco eso lo que estábamos promoviendo. En ningún caso dejar fuera al gobierno de turno no corresponde, no tiene ningún sentido, por supuesto. Eso. No sé si quería agregar algo. Sí, solo complementar, efectivamente, no, yo creo las decisiones, cada gobierno tiene sus decisiones y evidentemente esa es una prerrogativa y así tiene que ser. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber una política de Estado en materia de infraestructura, que es distinto, que es de fijar una política de largo plazo, así como han habido otro tipo de políticas que se mantienen, ¿no? Cuando se habla de relaciones exteriores, o sea, hay políticas de Estado que trascienden y obviamente podrán ser revisadas, pero no estamos diciendo que los gobiernos no van a poder decir los proyectos que van a invertir, obviamente van a priorizar, pero la mirada y los focos donde se tienen que enfocar las grandes inversiones, tiene que tener una mirada que tome en cuenta la estrategia de desarrollo del país, o sea, dónde queremos ir lo que quisimos plasmar tal vez no estuvo con las palabras bien adecuadas, pero es tener una política de Estado en materia de infraestructura de largo plazo. Eso es, presidente. Muy bien. ¿Más palabras? ¿No? No, yo solo un comentario. Claro, usted tiene razón, presidente, en el sentido de que evidentemente aquí y un poco porque yo coincido con la Cámara Chilena de la Constitución en esto y con otros actores también, no se trata de dejar fuera al Estado ni el gobierno, o sea, no se trata de dejar fuera al gobierno de turno, pero hay que recordar que los gobiernos de turnos administran el Estado, no son el Estado, administran el Estado. Entonces, de esa perspectiva, proyectos de infraestructura de tan largo plazo requieren ciertos acuerdos público-privado o de todos los actores, acuerdos que se mantengan a largo plazo. El desarrollo de las autopistas urbanas en Santiago no se planificó en un gobierno determinado. Entonces, las autopistas requieren 15, 20 años para desarrollarse. La Ruta 5 no se planificó en un gobierno determinado hacer el tramo La Serena a Los Vilos, después Los Vilos a La Serena, después La Serena va a llenar, en fin, no se planificó en un gobierno. Entonces, es por eso de que yo efectivamente, lo que yo entiendo del planteamiento de la Cámara Chilena de la Construcción es que apunta precisamente a eso, a políticas políticas de Estado de largo plazo, que en cada 4 años a un gobierno determinado le tocará
llevar adelante, administrar, hacer los énfasis que estime conveniente y todo lo demás, pero no empezar la planificación de nuevo cada vez que cambie un gobierno, más aún cuando hemos tenido alternancia en el último tiempo, en los últimos 4 periodos. Entonces es evidente que tiene que haber ciertas políticas que se mantengan en el tiempo. Me recuerdo perfectamente que cuando partieron las concesiones de hospitales se empezaron a desarrollar, después hubo un cambio de gobierno, llegó una política por compromisos que habían de campaña presidencial, llegó un gobierno que dijo no más concesiones y perdimos 4 años. Y ahí estamos con los problemas, y Puente Alto es un ejemplo. Entonces, y ahora volvemos a concesionar hospitales con una modalidad y un mecanismo distinto que parece mucho mejor que el que había antes, pero perdimos 4 años. Entonces, porque en definitiva se dijo que el Estado iba a invertir, iba a hacer los hospitales y finalmente no terminó haciendo ninguno. Entonces, es por eso de que yo creo que finalmente lo que se trata de abordar, si vamos a tener un consejo que dirija la infraestructura, que sea algo que realmente tenga un peso específico en la planificación a largo plazo, porque si va a ser un consejito de la dirección de planeamiento, la verdad es que para ponerle más grasa al Estado, por lo menos yo no estoy dispuesto. Ya, bueno, yo creo que el debate es bien profundo y es bueno a veces tener un poco de tiempo en la vorágine legislativa para conversar estas cosas porque tenemos muchos temas que nos agobian y a mí me parece que en lo que estamos de acuerdo es que tiene que haber una política de Estado y esa política de Estado trasciende gobierno. Perfecto. Y eso de una u otra manera está presente. Las concesiones es un ejemplo independiente que yo creo que todos los mecanismos que se utilizan siempre hay que ir evaluándolos, afinándolo y perfeccionándolo. Por lo tanto, no es tampoco algo que sea antagónico y me parece un buen ejemplo. Pero tenemos que también ver cómo los instrumentos que creamos sean afines a esos logros o a esos objetivos. Entonces, ahí es donde yo sí creo y estoy convencido que hay un prejuicio, digamos, y una decisión política a veces en actores públicos y gobiernos en no fortalecer el Estado. Y a mí me parece que eso es tremendamente perjudicial para el país. Y claro, hay ejemplos y casos muy distintos. Yo podría hablar mucho tal vez de lo que nos tocó involucrarnos más en la región, que es el caso de la empresa sanitaria. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el Estado decidió no fortalecer Econsa y no darle un papel que no implica reemplazar necesariamente al privado? Y el ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, cuando enfrentó la crisis en Atacama, me impresionó mucho, mucho, porque yo no me imaginaba cómo se iba a resolver ahí la política de desalación para esa región que enfrentaba ya la crisis, y en una ley de presupuesto lo resolvió. Así, una ley de presupuesto. Dijo, no, esta CONSA nos trajo a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara al presidente del directorio de CONSA, que era el Juan Carlos Latorre en ese minuto. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos la voluntad, nos falta la plata, pusieron la plata y echaron a andar la planta de desaladora. Entonces, alguien puede haber dicho, no, el Estado no podía y el Estado tenía que haber recurrido a un privado. Entonces, a mí me parece que ahí hay un tema que tenemos que discutir porque obviamente los recursos siempre van a ser limitados y tampoco en las condiciones actuales uno requiere otros actores, pero tiene que haber una definición más clara. Y en eso yo sí veo que hay una inhibición y me parece a mí que de alguna manera todo este debate tiene que ver con eso. Y yo quería también poner un ejemplo, va a ser más directo y concreto. Mira, nosotros hemos estado discutiendo el otro día en el seminario que tuvimos con concesiones en la región de Coquimbo, surgían propuestas de desarrollo regional. Entonces, no voy a identificar las personas para que nadie se sienta, ¿cómo se llama? Aludido ni cuestionado, pero uno de los participantes decía, bueno, y esta región va a tener ahora un desarrollo nuevamente muy importante en la agricultura porque eliminamos eh, un sistema, digamos, de fitosanitario que se le ponía a la uva de mesa, que ahora ya Estados Unidos no lo va a tener. Por lo tanto, vamos a poder salir directamente en las mismas condiciones que Perú con la exportación de uva de mesa. Y otro participante después decide, tenemos un acuerdo con China que nos va a permitir ser prioritarios y nuevamente protagonistas con las mandarinas y los cítricos. Entonces decía, producto de eso, de este desarrollo exportador del agro, tenemos que ampliar el puerto de Coquimbo. Y tenemos que hacerle nuevos accesos y tenemos que hacer un nuevo punto de atraque. Y yo decía, me parece a mí que eso es una ilusión, que esta región no tiene agua para eso, por lo tanto nuestro problema es darnos seguridad para lo que tenemos mantenerlo y por lo tanto no veo ninguna prioridad en expandir el puerto y pongo otra prioridad. Puede ser lo que hemos discutido con el senador Gaona, no sé, me gustaría reestructurar la Ruta 5 y hacer corredores de transporte público o el tranvía. Entonces, ¿quién toma esas decisiones? No es irrelevante.
no es irrelevante. Y ahí es donde yo creo que no puede haber una agencia autónoma descentralizada que esté por sobre los gobiernos. Otra cosa es que la política de Estado la construyamos, la orientemos, la ordenemos. Pero esas decisiones no la pueden tomar actores ajenos al mundo político, porque esos actores ajenos al mundo político no son neutros, tienen intereses. Y si hay alguien que tiene esa facultad es quien soberanamente la gente decidió que los estuviera representando, me gusten a mí o no los que estén representando. Entonces, ahí es donde a mí me hace un poco de ruido este debate. Pero bueno, yo creo que si no nos ponemos de acuerdo, lo mejor es no legislar este tema. No nos estresemos, porque yo veo que estamos bien lejanos, así que esa es mi reflexión. Señor presidente, que las cosas no son negro o blanco. Hay una escala de grises enorme en eso, y esa es la escala de grises que hay que ponerse de acuerdo. Porque si finalmente nos centramos en los puntos blanco y negro, es conversar y dialogar en torno a posiciones. Y cuando se conversa y se dialoga, se dialoga y se conversa en torno a principios fundamentales, en este caso pensar el desarrollo del país. Entonces hay que hacerse cargo de esa escala de grises y no solamente de las posiciones blanco y negro, digamos. Y al final, la vida está hecho de escala de grises, creo yo. Sí, sí. Solo una cosa a la que usted se refirió, porque la propuesta o la mirada que tenemos desde la Cámara es esta propuesta de plan estratégico de infraestructura pública, pero se refiere a qué proyectos deberíamos mirar en el largo plazo. No hace ningún comentario sobre cómo se llevan a cabo esos proyectos, es decir, eso es prioridad o tuición del gobierno de turno, ¿cierto? Definir si va a ser a través de asociación público-privada, de contratación directa, y en eso no estamos opinando, para que quede totalmente claro. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Por haber cumplido el objeto. Solamente, Perdón. solamente un Flores, sí. comentario, presidente. Yo creo que la conversación que hemos tenido, como todas las conversaciones, son siempre útiles, pero yo quiero recoger un poco el espíritu de lo que ha planteado la Cámara Chilena en Construcción, independientemente de su observación al proyecto en particular. Yo creo que la visión que debemos tener debe ser una visión mucho más amplia, independientemente del rol que cada uno tenga, y por cierto, el gobierno de turno lo tiene, sin ninguna duda, para eso se elige, ¿no? Sin embargo, creo que independientemente de quién sea o el color político del gobierno, la estructura que nos demos, yo creo que no tenemos mucho tiempo como para poder buscar estos acuerdos y no seguir creando solamente instituciones de nivel intermedio y de un alcance limitado, ¿no? Yo creo que una buena institucionalidad, aunque esté referida exclusivamente a la obra pública, es una contraparte y un buen complemento a la obra privada. Entendemos de que el proyecto es el proyecto y se refiere a cómo planificamos la obra pública. Pero la obra pública no está ni guachita ni sola, digamos. La obra pública tiene un impacto sobre el desarrollo, en el concepto más amplio del desarrollo, no solamente crecimiento económico ni por cerca. Pero y en ese contexto, entonces, cuando vamos desarrollando obras públicas, la comunidad, la ciudadanía y el mundo privado necesita tener señales súper claras de lo que se está pensando hacer a futuro, porque le lesiona su propio interés de hacer también sus propias inversiones. Y me refiero cuando se planifican o no se planifican del todo obras que nadie quiere tener cerca, un vertedero, una cárcel, en fin, y tantas otras cosas que generan un problema no solamente en la plusvalía, sino que además en el comportamiento de esa parte del territorio, sea urbano, sea rural. En ese contexto, presidente, independientemente que entiendo perfectamente que tenemos que concentrarnos en este proyecto, siempre está esa mirada. Yo sí creo que aunque sea un proyecto que va a ser administrado de buena manera por el administrador del Estado, o sea, el gobierno, finalmente hay que colocarle un poquito de jerarquía. Yo creo que y ahí coincido plenamente respecto a este proyecto, de lo que plantea la Cámara, o sea, un nivel jerárquico subsumido a una división es poquito, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, señor Flores. Sí, yo también rescato ese punto. O sea, la intergubernamentalidad es un aspecto relevante para que efectivamente estén todas las miradas desde el Estado involucradas, las principales, porque, insisto, si no puede ser el tamaño lo que lo haga poco eficiente. Y lo segundo, compartimos también la inquietud de el nivel jerárquico, de tal manera de que tenga esa capacidad de toma de decisiones, y podría ser la dirección de planeamiento del MOB acotada en ese aspecto. Así que es un tema que vamos a conversar.
que llegamos a acuerdo para legislar. Ya, por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.